Buenos días, Humash, para el día lunes, Parashat Vayeshev. Estamos en el capítulo 37, versículo 12. Y estamos hablando de la historia de Yosef con sus hermanos. Se ha creado una situación familiar en donde los hermanos le tienen envidia a Yosef. En parte es la forma que Jacob le muestra esa preferencia, le hizo una túnica especial, pero además de eso, la forma de Yosef de actuar hacia ellos, de hablar mal de ellos ante su padre, todo esto ha creado una situación difícil y entre los hermanos. Dice, Vayelchu Echav lirot et zon avihem b'Shechem. Sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Shechem. Rashi dice algo interesante, dice lirot et tzon. El vocablo et es señalado con puntos en el texto hebreo, lo cual sugiere que solo fueron allá para apacentarse a sí mismos. Vayomer Yisrael el Yosef, halo achecha roim b'Shechem, lecha ve'eshlachacha alehem, vayomer lo hineni. Y Israel dijo a Yosef, ¿acaso no apacientan tus hermanos en Shechem? Ve y te enviaré a ellos. Yosef le dijo, heme aquí. Esto es como una expresión de humildad y presteza. La persona está dispuesta a hacer algo. Y sobre todo en este caso, que uno pudiese argumentar que no era la mejor idea, que Yosef, estando en ese pelea o diferencia con ellos, que vaya a revisar y chequear cómo van ellos. Pero aquí, en este siguiente versículo, vemos una frase que es increíble, muy importante, que aplica a esta historia, pero aplica a todo lo que suceda en la vida. Vayomer lo lechna re'ei et shlom achecha ve'et shlom atzon v'ashiveni davar v'yishlacheo me'ebek Hebron v'yavo Shechema. Y le dijo... Entonces Jacob le dice a Yosef, ve ahora, observa si todo está en paz con tus hermanos y con el rebaño y tráeme la respuesta. Y lo envió desde el valle de Hebrón y llegó a Shechem. Y esta es la frase que quería resaltar aquí. Rashi dice, Me'emek Hebrón, del valle del Hebrón. Y pregunta algo obvio, dice, pero ¿acaso Hebrón no es una montaña, es un monte? Porque tenemos un versículo que dice, subieron por el sur y Caleb llegó hasta Hebrón, subieron hasta Hebrón. ¿Qué quiere decir un valle? Entonces en realidad esta frase, Me'emek Hebrón, significa otra cosa. A causa del consejo profundo de aquel, el justo Abraham que está sepultado en Hebrón. Ello tenía como objetivo cumplir lo que se había dicho a Abraham en el pacto entre las partes, que debes saber que tu descendencia será extranjera en tierra ajena. Increíble. Rashi está explicando lo siguiente. Dice que efectivamente Me'emek Hebrón, desde la profundidad del valle de Hebrón, no quiere decir eso, literalmente. Emek aquí significa la profundidad. Y de hecho por eso se llama un valle Emek, porque es profundo. Hebrón en este caso no se está refiriendo solamente al sitio geográfico de Hebrón, sino de aquel que está sepultado en Hebrón, quien Abraham vino. Y está refiriéndose a lo que vimos en el Parashat Lech Lecha, en el Brit Ben Abtarim, en el pacto entre las partes. Ahí Hashem le dijo a Abraham de que tus hijos van a ser esclavos en una tierra que no es de ellos. O sea, eventualmente va a pasar esa desgracia, que van a llegar a Mitzrayim, a Egipto, y van a sufrir allá, pero dice, y al final, Yetzeu berechush gadol, van a salir con grandes riquezas. En algún momento ese proceso de bajar a Mitzrayim tenía que comenzar.
nadie voluntariamente iba a levantarse de Eretz Israel y bajar a Mitzrayim. Algo tenía que suceder para que el pueblo judío llegue a Mitzrayim, para que se pueda cumplir lo que Hashem le había dicho a Abraham. Entonces, este evento que Yosef va a revisar el bienestar de sus hermanos, podía ser localizado, o sea, mencionado o resaltado como el evento que inició este proceso. Porque al él llegar allá y todo lo que va a suceder, Yosef llegó a Mitzrayim, eventualmente los hermanos llegaron a Mitzrayim y eventualmente todo el pueblo llegó a Mitzrayim y ahí empezó a cumplir lo que Hashem le había dicho a Abraham Avinu. Y esto es lo que quiero decir. Todo esto significa Me'emek Hebrón, de la profundidad de aquel que está sepultado en Hebrón. En otras palabras, Jacob conscientemente estaba mandando a su hijo a chequear, a revisar sus hermanos. Pero en un nivel más profundo, estaba iniciando un proceso que tenía que iniciarse. Y esto, ¿por qué digo que esto aplica a todo? Porque así es la vida. Son acontecimientos, son eventos, pero cada uno de esos eventos tiene un significado mucho más allá de lo que uno se puede imaginar. Y hay que entender que Hashem, cuando alguien se va de un lugar a otro lugar, está moviendo sus piezas y creando circunstancias y por eso uno tiene que entender que cada cosa que ocurre es importante. Y hay que obrar y hacer lo correcto en cada momento, porque puede parecerse en el momento como un evento pequeño, pero quién sabe si no es el inicio de algo muy grande que va a suceder. Dice, llegó a Shem, era un sitio predestinado para desgracias para nosotros, ¿no? Ahí corrompieron las tribus al vender a Yosef, ahí Dinah fue humillada y ahí posteriormente se dividió el reino de David, como se declara, y Rehavam fue a Shechem. Entonces este lugar, siempre mencionado Shechem, ha sido un sitio de desgracias. Vayimtzaehu ish vehine toeh basadeh v'yishalehu ha'ish lemor ma tevakesh. Un varón lo halló, y he aquí que Yosef erraba en el campo. El varón le preguntó diciendo, ¿qué buscas? Vayimtzaehu ish. Rashi dice, ¿quién era este ish? Este hombre era un ángel, el ángel Gabriel, ya que este es definido como ish, como dice, y el varón Gabriel. Vayomer et achai anochi mevakesh, hagidana li eifo heim roim. Él dijo, busco a mis hermanos, por favor, dime dónde apacientan ellos. Vayomer haish nasu mizeh, ki shamati omrim nelcha dotaina, vayelech Yosef acher echav, vayimtzaen bedoten. El varón dijo, se marcharon de aquí, pues les oí decir, vayamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Aquí de nuevo Rashi dice algo muy interesante. Dice que el malach le estaba insinuando algo importante. Le dijo, Nasum y Zeh se marcharon de aquí. Implícitamente quería decirle, se alejaron del sentimiento de hermandad hacia ti. O sea, se marcharon, viajaron, significa se viajaron de la hermandad. Y Nelcha Dotaina, Rashi dice, para buscar pretextos legales por medio de las cuales matarte. Por eso la palabra Dotán, que suena como un lugar, y en el simple sentido es un lugar, pero no es más que un lugar. Significa que fueron a buscar pretextos legales. El mismo nombre de este lugar también se presta a entender así. Ellos lo vieron de lejos y antes de que él acercase a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijo un hermano al otro, ahí viene ese señor de los sueños.
ועתה לכו ונהרגהו ונשליכהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו, ונראה מה יהיה חלומותיו. Y ahora vengan, vamos a matarlo, y vamos a echarlo en uno de los pozos, y diremos, un animal feroz lo devoró. Veremos entonces qué será de sus sueños. De nuevo aquí hay algo muy interesante, porque pareciera que el pasuk está diciendo que los mismos hermanos dijeron uno al otro, vamos a lanzarlo al pozo, o sea, y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Pero eso no puede ser, porque ellos no hablan por hablar, entonces no van a decir algo que es evidente, que es, obviamente, si si vas a matarlo, ¿qué va a morir? ¿Cómo que va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus sueños? Entonces dice que en realidad esta última parte que dice veniré ma yihiyu chalomotav, ¿qué será de sus sueños? Es Hashem hablando, es Dios hablando. Dice Rashi así, Rabbi Yitzhak dijo, este pasaje exige ser interpretado al margen de su sentido simple. En realidad fue el Espíritu Divino que dijo esta frase, no ellos. Ellos habían dicho, vengan, vamos a matarlo. Pero el versículo concluye, veremos entonces qué será de sus sueños. Esto implica que Dios introdujo aquí sus propias palabras. Veremos de quién se cumplen las palabras, si las de ustedes o las mías. Y es imposible que realmente hayan sido ellos quienes dijeron, veremos qué será de sus sueños, pues si lo mataban, sus sueños se habrían anulado. En otras palabras, de nuevo vemos esta idea recurrente que uno cree que sus planes son lo que va a determinar el futuro. Pero Hashem está diciendo aquí, no ellos, ustedes creen que lo van a matar. Yo ya tengo el destino de Yosef, ya está planificado. Entonces ustedes no van a cambiar esto. Por eso dice el pasuk al final, vamos a ver qué hay de sus sueños. Pero Rubén oyó esto y lo libró de las manos de ellos y dijo, no debemos herirlo mortalmente. ויאמר להם ראובן, אל תשפכו דם, השליכו אותו אל הבור הזה, אשר במדבר, ויד אל תשלחו בו, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו. Rubén les dijo, no viertan sangre, échenlo en este foso que está en el desierto, pero no extiendan la mano sobre él a fin de librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. O sea, Rubén tenía la intención de salvarlo. Obviamente él pensó que con esa temperatura entre los hermanos, decirlo directamente no le hagan nada, no le hubieran hecho caso. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, vamos a lanzarlo a este pozo. Y dijo, con esto, cuando se vayan, yo voy y yo lo saco de ahí. Esto fue su intención. Pero como vamos a ver, la historia no fue exactamente así. Con esto terminamos el Humash de hoy.